100.5. Bueno, señores, con nosotros está el licenciado Daniel Toribio. Hermano de siempre. Antes de que Daniel Toribio se convirtiera en un tecnócrata, en un gran tecnócrata, ministro de Finanzas, administrador general del Banco de Reserva, era un economista que constantemente pues daba sus opiniones a los medios sobre el acontecer económico. Hoy tenemos el privilegio de conversar con él. De hecho, Julio, yo no recuerdo una declaración de Daniel Toribio en los últimos 8 años. Él, bueno, no le tocaba hablar, y sobre todo a un administrador del banco habla poco. Él no estaba al frente del banco. Pero él estuvo en el banco en el gobierno de Danilo. En los 8 años de Danilo, él estuvo en el banco de su casa, no en el banco de reserva. Ahora estuvo esperando. Ahora no estuvo en el gobierno. Daniel Toribio es el secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Entonces vamos a hablar con él de economía. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Yo estoy bien, Julio. Gracias por invitarme y amigos que están aquí, no lo veía, qué gusto me da verlo. Igual para nosotros, hermano y amigo. Buen día. Daniel, ya arrancamos con 2.500 millones de dólares de una emisión en bono. Lo que quiere decir que el tema del endeudamiento, pues seguirá bastante activo. Hasta ahora, ¿cómo ve la Fuerza del Pueblo este tema, ¿no? del endeudamiento en el que se ha incurrido? Mira, Julio, y los demás amigos, yo no critico este endeudamiento por una razón sencilla. Estaba contemplado en el presupuesto. Entonces, la decisión de las autoridades es cuándo tomar el préstamo. Y es una decisión de carácter político-técnico, me explico. O sea, o tú lo coges ahora, o lo coges en mayo, o en julio, o en diciembre, pero es una decisión de las autoridades. Y por lo tanto, si estaba ya contemplado en el presupuesto, no está por encima de lo estipulado. Nuestra preocupación, inclusive ayer lo estábamos fijando, es lo siguiente, y tal vez es un dato que la gente no se ha dado cuenta. El año pasado, la República Dominicana tuvo la caída del Producto Bruto Interno más grande desde el año 1965 de la Revolución de Abril. O sea, desde 1965 a la fecha, nunca había caído el Producto Bruto Interno de menos 6.7, menos 6.8. Y eso es dramático. Y es dramático por lo siguiente. Porque lo que tenemos que hacer para recuperar la economía del 19, estamos hablando de los 89 mil millones de dólares que nos teníamos de PIB en el 89. Tenemos que esperar hasta el 2004. Y que el Producto Bruto Interno... Hasta el 2024. Hasta el 24. Quiso decir al 24. O sea, y para recuperar el Producto Bruto Interno del 19, tenemos que llegar al 2025. A nosotros hoy en día lo que nos preocupa fundamentalmente, cómo recuperar la economía. Tú ibas a decir, Holly, perdón. No, adelante. ¿Cómo recuperarla entonces? Del punto de vista de ustedes. Entonces nosotros decimos, el gobierno se está centrando mucho en una alianza público-privada. Y eso requiere tiempo. Cualquier inversión pública-privada puede pasar fácilmente más de 10 meses. Y la economía dominicana no espera. El gobierno tiene que iniciar ya obras de construcción, ya. No es anunciarla. No es decir que la va a hacer público-privada. Es iniciarla ya. Y a partir de ahí, si se hace necesario en el futuro, buscar una alianza público-privada que se haga dentro de la norma de transparencia, de eficiencia, de calidad, todo ese tipo de cosas. Pero si no hacemos eso, porque el otro tema tiene que ver con el turismo.
Por desgracia, nosotros no dependemos del turismo. No digo, el turismo no depende de lo que nosotros hagamos. Depende de qué es lo que está pasando en los países que emiten. En los países emisores. Emisores de turismo. O sea, entonces, no importa si nosotros no traemos a Calito Mea a los turistas. O sea, no lo traemos. No. Los turistas van a venir en la medida en que entiendan que su viaje es seguro y que nosotros tenemos un país seguro. Esas dos cosas tenemos que contemplarlas, pero lo primero no depende de nosotros. De lo que sí depende de nosotros es utilizar los recursos disponibles para desarrollar un programa amplio de construcción de manera tal que la construcción genere un nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno más allá de la inversión, que genere empleo y además que le dé estímulo a la gente a invertir en otros sectores. Eso, así vemos nosotros las cosas. Hay motivo para el optimismo que tiene el presidente Abinader. Él reiteraba ayer, porque ya lo había dicho, que había logrado cierto nivel de recuperación en la zona industrial local, en zona franca, habló de agricultura, inclusive ese mismo sector que mencionas de la construcción decía que esto había logrado a cierto nivel de recuperación. Reconoce que el turismo está pendiente todavía, y otros sectores, restaurantes, ciudad, pero él se siente muy optimista por lo logrado hasta ahora y razones para este optimismo. Mire, yo pienso que hay una relación directa del comportamiento de la pandemia. Por ejemplo, el Banco Central ayer dice que vamos a terminar creciendo el año en un 6%. Qué bueno. Y tal vez, ¿por qué no un 8, 9? Tú compartes ese optimismo, Daniel. Tú compartes ese optimismo. Ahí es que voy. Pero el Banco Central, ese mismo Banco Central, nos dijo en mayo, que íbamos a terminar creciendo en un 0%. Posteriormente, en septiembre, las autoridades del gobierno hicieron estimaciones con un decrecimiento del -4%. La CEPAL nos dijo que íbamos a decrecer en -5%. El fondo dice que en -5.5%. Terminamos decreciendo en -6.7%. O sea, terminamos decreciendo, insisto, en el decrecimiento más grande de la historia de la República Dominicana desde la Revolución de Abril. Desde la revolución. Entonces, obviamente, hay algunas cosas positivas que tú puedes decir. ¿Qué puede ser positivo? Bueno, puede ser positivo el hecho de que como ganaron los demócratas en Estados Unidos, ellos puedan incrementar los estímulos fiscales de $600 que se aprobaron ahora en diciembre a 2,000. Y que eso todavía, por lo menos hasta abril o a mayo, tenga un incremento de los niveles de las remesas. Pero en la medida en que comience a desaparecer los estímulos fiscales en los países desarrollados, obviamente las remesas también van a disminuir. Por lo tanto, nosotros más que desarrollar, creer en optimismo, nosotros entendemos más que tenemos que trabajar el sentido. Y nosotros creemos que de la única forma que el gobierno lo puede hacer es así. Por ejemplo, y déme tal vez plantear esto. Ok, adelante. En los últimos días ha habido una discusión filosófica sobre si el déficit debió haberse quedado en -7.7, que por qué el gobierno no lo gastó. No, eso no nos preocupa. Lo que nos preocuparía sería que ese dinero que se supone no se gastó en el año pasado, se gaste en este año y ahora. Porque el gran problema es, Julio, desde nuestro punto de vista, no es centrando ahora en el nivel de deuda, sino en la recuperación de la economía. Porque si no nos centramos en la recuperación de la economía, no importa si tomamos o no tomamos el dinero prestado. La economía va a mantener los niveles, no al nivel del año pasado, pero niveles bajos de crecimiento. Daniel, este es un buen momento para endeudarse, en tanto que hay Estados Unidos, por ejemplo, a su crisis le está buscando una solución monetaria y tiene, por su mismo nivel de endeudamiento, tenemos un universo de tasa de interés como nunca antes. Es decir, el dinero es sumamente barato. Sí, por lo tanto... Sí. Pero la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Para irme a la pregunta. Sí. La pregunta es, ¿debemos nosotros generando preocupación con el endeudamiento o pidiendo al gobierno que aumente la inversión pública
que expande el gasto del Estado, ya que requiere de menos requisitos para hacer inversión que los estudios de factibilidad que requeriría el sector privado? Mira, las dos cosas son válidas, las preocupaciones, porque obviamente un incremento en el endeudamiento va a generar hacia futuro un mayor gasto para el presupuesto nacional, para el pago del servicio de la deuda. Y obviamente es una preocupación. Y ya el año pasado la situación fue dramática. Nosotros vamos a terminar el nivel de deuda del año pasado en un 68%, es decir, en un nivel muy elevado de endeudamiento. Y ahora, estos 2.000 millones no son 2.000 millones extra, estaban contemplados en el presupuesto. Y por lo tanto, la decisión de cuándo hacer el endeudamiento es una decisión del gobierno. Y voy a señalar, tú tienes razón. En este momento, debido a la cantidad de dinero en términos de subsidio, de ayuda que está produciendo el gobierno norteamericano, hay una emisión enorme de dólares. Eso hace que el dólar sea barato. Claro. Y por lo tanto que los intereses estén más bajos. La decisión de endeudarse es una decisión que tienen, y yo no la critico, que toman las autoridades en el momento que más le convenga. Ahora, la discusión podría darse cuando sí se piensan endeudar por encima de lo estipulado en el presupuesto. Sí. Entonces, continuamos. Anibelka. Okay. ¿Habían levantado la mano o no? ¿O adelante, Lenchi? Sí. No, Anibelka parece que quiere hablar. No, usted de una manera u otra cuestiona la alianza público-privada un poco por el tiempo. Y estamos en un momento donde bueno, además de la burocracia, pero ¿no entiende usted inclusive la conveniencia hasta de modificar ciertas leyes para hacer que las alianzas público-privadas sean más efectivas? Porque quizás es de las pocas salidas que tiene el gobierno en medio de esta situación de escasez de recursos y de presión. Mira, Anibelka, aquí voy a hablar desde el punto de vista personal, ni siquiera no de la fuerza del pueblo. Lo más delicado es una alianza público-privada. Porque en una alianza pública-privada tienen que ganar los dos, el público y el privado. El nivel de ganancia del privado muchísimas veces no se controla. Ya tenemos experiencia nosotros. La carretera Santo Domingo-Samaná. Santo Domingo-Samaná. Pero no había regulación en ese momento, Daniel. Sí, pero de todas formas, el tema es, lo delicado del tema viene, por ejemplo, en países como España, México, en otros países donde ha habido alianza público-privada, fundamentalmente en carreteras por peaje, el resultado ha sido que el gobierno se ha tenido que quedar con la carretera. Porque los que impulsan las carreteras son constructores y su negocio no está en el financiamiento de la obra, sino en la construcción. Entonces, obviamente, como tú señalas, Holly, como tú señalas, hay una regulación, pero esa regulación es la que no se puede relajar. Si tú le quitas la regulación ahora, volveremos a la situación anterior. Y la regulación es la que te va a llevar a tomar tiempo. Yo hablaba de la regulación en lo que tiene que ver con los plazos. En cuanto a quién gana, a los márgenes, al tema de la discusión de las diferencias, no a eso. Lo que él dice, Daniel, tiene razón, es decir, eso tardaría 10 o 12 meses ponerse a sentarse a discutir. Es decir, el gobierno tiene plazos. Déjame escucharlo. Sí. No, Anibelka. Lo que estoy diciendo es, de todas formas, en cualquiera que sean los plazos, son largos. Pero si el gobierno, vamos a ponerlo en este escenario, el gobierno informa que su déficit fiscal el año pasado se ahorraron, digamos, no le llamemos la concesión ahorrado, no gastaron 77,000 millones. Se redujo, el déficit se redujo, no vamos a decir que no agotaron. Hubo una reducción del déficit proyectado. Pero había aprobado un déficit de casi 10 y terminó en 7 y pico. Bueno, pero como se maneje, como se desarrolle, se explique el asunto, la realidad es que hay 77,000 millones, 70,000 millones de pesos que están ahí.
porque autorizaron financiar. Pero estamos en la era de los déficits, don Daniel. Cuando usted mira, por ejemplo, la proyección en un intercambio, general, hay un déficit, todos los países están operando, incluso ya los déficits se han hecho rutinarios. Okay. No, pero yo, escúchame, Joli, yo estoy de acuerdo contigo, yo no lo critico. No, yo no critico los déficits. Es más, tal vez me hubiese gustado que hubiesen terminado en 9 y pico y no en 7 y pico. Daniel. Porque hubiesen gastado lo que nosotros estamos planteando. Porque yo insisto, y yo quiero llamarlas, si no hay recuperación de la economía, olvidémonos de cosas. O sea, olvidémonos. Para crecer hay que gastar. Hay que invertir. Para crecer hay que invertir. Y de la fuerza del pueblo entendemos que eso es importante. Daniel. Sí. Julio, a tus órdenes. Hay una obra, porque veo que no expresa ahora mucha preocupación por el tema de la deuda, ¿no? Que no te preocupa tanto el tema de la deuda. Pero hay una obra cuyo prólogo lo escribiste tú. Me refiero a la obra de César Herrera, que fue un gran aporte del Banco de Reserva cuando fuiste administrador, publicar con los bibliófilos varias obras muy importantes. Entre esas obras está la obra de César Herrera, donde aparece la historia del endeudamiento dominicano. Y en definitiva, lo que uno puede concluir es que, aunque la independencia del país se proclamó el 27 de febrero de 1844, hasta los años 40, cuando se produjo el Tratado Trujillo-Hall, no hubo independencia. Eso es lo que plantea esa obra, donde se habla desde el préstamo Harmor, el Wendersdorf, el Santo Domingo, etcétera. Entonces, parece ser, ¿no te parece que estamos, en términos históricos, tal vez en estos momentos, en el peor momento de la deuda pública dominicana? Sí, mira, Julio, perfectamente. Recuérdate que estamos hablando de que el año pasado la deuda pero pública no es en el peor. La deuda, déjalo que él hable. Que si no es el peor, él lo conoce, porque él fue el que publicó aquel libro histórico donde se habla de la deuda. Él lo conoce. Y yo sé que entonces él era un preocupado por el tema de la deuda. Pero adelante. No, pero recuerda que el año pasado la deuda creció un 30%. O sea, 18 puntos porcentuales. Un crecimiento dramático. ¿De quién era la responsabilidad? No podemos buscar responsable en este momento porque tuvimos una crisis de magnitudes, una pandemia grande. Ahora bien, Julio, mira, yo estoy viendo ahora, por casualidad, estaba viendo un tuit de un economista norteamericano que se llama Paul Krugman, que ustedes han oído hablar, que es premio Nobel. Yo no solo he oído hablar de él, me he leído todos sus libros. Publicó hace 26 minutos, si tú quieres tú lo buscas en Twitter, Paul Krugman, un gráfico que dice, ahora los republicanos, está hablando de Estados Unidos, comienzan a preocuparse por la deuda. Pero sucede que en la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, los norteamericanos se endeudaron enormemente y al final el crecimiento hizo que la deuda bajara y que la economía creciera. ¿Cuál es mi observación sobre el tema de la deuda? Que los que hoy están defendiendo la deuda antes la criticaban. Es lo único que yo puedo sacar y el otro tema pero es por la situación de la pandemia. Sí, es decir, hay un escenario distinto frente a la situación y la caída del turismo. Siempre habrá escenarios distintos. Tú puedes decir que la crisis que hubo en los Estados Unidos, en los países desarrollados, en el 8... No, la crisis nos convino a nosotros. La crisis nos trajo... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Adelante, Lenchi, adelante. Ahora no. Daniel, hola, buenos días. Y Eury, y terminamos. Lenchi y Eury, y terminamos. Diferente. Lenchi, a tus órdenes, Lenchi. Bueno, excelente tu participación, como siempre. Santiaguero, yo no sé si Aguilucho como yo, pero Santiaguero. Aguilucho, con orgullo. Felicidades, yo también. Entonces, una pregunta, tenemos que aprovecharte que tú eres de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo
para que nos hable del acto que hay hoy. Hoy hay un acto nacional en la Casa Nacional de Fuerza del Pueblo y aparenta ser el reinicio de las juramentaciones de figuras políticas y figuras destacadas de República Dominicana. ¿Qué nos tiene que informar de manera concreta sobre esa actividad de hoy, que ha sido anunciada como muy importante? Yo tengo entendido que un grupo prominente de dirigentes del partido de la Liberación Dominicana pasan a juramentarse a la Fuerza del Pueblo, un grupo de dirigentes de la encabezado por el ex senador y ex síndico de La Vega, Euclides Sánchez, y otros dirigentes más. Lo cual obviamente habla de que, como yo siempre digo, el futuro está en la fuerza. O sea, el futuro está en la fuerza y la gente se está mudando. Pero ese ya es un proceso que va a darse, se va a continuar, que ya lo hizo a finales del año, pero que va a continuar con otras provincias del norte, con otras provincias del este, donde mucha gente va a comenzar a entender que muchos de sus amigos están en la fuerza, que es una organización distinta y que el futuro está ahí. Yo pienso que la actividad de hoy va a ser una actividad bonita, con gente de reencuentro de muchos amigos que por alguna razón u otra no vinieron en ese momento, pero que tenían su espacio aquí en la organización. Daniel, un saludo especial para ti. Que vienen nuevas renuncias. Y terminamos. Igual para Tati, un saludo especial le das a Tati. Igual. Daniel, quiero preguntarte lo concreto. Comparto la inquietud que tienes en torno a las cifras que se han dado, comparto esa misma inquietud que tú tienes. Entonces, en esa orientación, para la dinamización de la economía dominicana, ¿qué piensas tú que debe hacer el gobierno frente a las pymes, sobre todo? Porque apunta la situación a que puede haber una quiebra generalizada de pymes y eso será un obstáculo para la dinamización de la economía. Mira, un buen punto, Eury, un buen punto, porque aquí nosotros, desde algunos de nosotros, yo no estoy diciendo ustedes, pero algunos de nosotros, desde una burbuja, no vemos en detalle lo que está pasando en la población en concreto. Por ejemplo, yo les sugiero que vean un documento que se llama El COVID bajo la lupa del Ministerio de Economía y Desarrollo. Del Ministerio de Economía y Desarrollo, donde dice cosas que a mí me llamó la atención por lo dramático. Dice que 40... Daniel, por ejemplo, dice que Danilo, el gobierno anterior, logró evitar que casi 1 millón de personas fueran a la miseria por la medida. No sé si lo dice así, pero a mí lo que me llamó la atención es lo siguiente, que el 40% de los hogares pobres dejaron de comer en porciones importantes, o se brincaron una comida o no comieron. Ay, Dios mío. Que la mayoría de los hogares pobres se están endeudando, y yo lo estoy viviendo con cantidad de gente con la tarjeta ya hasta aquí. Pero hay cosas que tú dices, bueno, fíjense, ya se eliminó el programa fase 2. Tú dices fase 2, bueno, pero se eliminó también el otro programa, creo que para ti lo bajaron de 5,000 a 3,000 y el otro solo llega hasta abril. En abril, en fase 2, hay 150,000 trabajadores. Si estos en abril dejan de trabajar y ahí va un problema, y entonces se lo sugiero como un tema de discusión en el Sol de la Mañana, porque yo no soy experto en la materia, va a haber un problema legal serio. ¿Cuál es el problema? Serio. ¿Por qué? Porque tú, una de dos, o cancela o repone al trabajador. Si tú no lo has repuesto, es que no lo puedes reponer. Entonces vas a tener que cancelarlo. Sí. Cuando lo cancele, tú vas a tener que buscar dinero si no tiene para cosas. Y además determinar un problema que, insisto, que es un problema legal, pero fino de discusión, ¿cuánto debe dársela al trabajador? Porque la ley dice que es la 12ª parte del último salario. Digo, que se calcula sobre la 12ª parte del último salario en el año. Pero ¿cuándo es el año? Si desde abril está suspendido. Bien. ¿El año es cero? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Daniel Toribio.
de la Secretaría, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes. Cambio y fuera. Gracias.